¿Vamos a salir de la crisis en el 2013 o el 2013 va a ser aún peor que el 2012? Estamos a punto de terminar un año duro, muy duro, el peor desde que comenzó la crisis allá por el año 2008. Desahucios, paro, más paro, recortes. El desánimo se ha apoderado de muchísimas familias en nuestro país, pero hoy queremos ser constructivos y por eso vamos a poner la mirada en el futuro, porque queremos ver cómo podemos salir de la crisis en el 2013. Porque ha llegado el momento de responder a estas preguntas. Comienza aquí y en este momento pido la palabra. Buenas noches, querido público, gracias por estar una noche más con todos nosotros. Este es nuestro último programa desde el 2012, pero a la vuelta de la esquina está el 2013. Y porque queremos mirar el futuro, vamos a tratar y vamos a preguntarnos cómo podemos salir de la crisis en el 2013. Para ello hemos invitado, para que esté con nosotros, a José María Oquean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, al que ya quiero presentarles y que esté con nosotros. Profesor, cuando quiera. Buenas noches. Gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Esta es la tercera vez que viene y está con nosotros. Ya saben ustedes que José María Oquean es uno de los mayores expertos en teoría económica y economía política. Y una curiosidad, ya que ha venido antes, sus alumnos, profesor, que le ven y que le escuchan, ¿qué le dicen cuando le ven? De todo. Me dicen de todo, que a veces están de acuerdo, que a veces no están de acuerdo. Yo después, claro, tengo más tiempo, ¿no? Entonces las clases muchas veces, porque siempre intento empezar las clases con temas de actualidad, ¿no? Y después cuando explicamos nuestros modelos y esas cosas matemáticas y tal, pero acercarlas a lo que está pasando, ¿no? Que vean que esos modelos explican la realidad. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que no se vea la economía como algo alejado, unas cosas curvas, matemáticas y tal, sino que detrás de eso está la realidad y que si esos modelos no explican la realidad hay que quitarlos y buscar otros. El asunto que hoy nos proponemos es el 2013, que ya está a la vuelta de la esquina, como les decía. Hemos salido a la calle a preguntar a los andaluces si creen que el año 2013 será en el que saldremos de la crisis. En el 2013 que si se quitará la crisis, yo creo que no, la verdad, porque la cosa está muy mal y costará un par de años más, seguramente. Los de la crisis saldrán los que tienen dinero, pero los pobres no saldremos de la crisis. Yo creo que no, yo creo que 2013 va a ser cuando vamos a hundirnos un poco más. Pero veo poca solución a este problema a corto plazo. En el 2013 no vamos a salir de la crisis, se está recortando mucho, se está ahorrando, pero no se está invirtiendo en crear empleo. Creo que no, lo veo muy complicado. Están las cosas muy mal como para pensar que en el 2013 se haya solucionado todo. Creo que no vamos a salir de la crisis en 2013. Ojalá pudiéramos, pero creo que no, porque con las medidas que está tomando el gobierno, creo que vamos a ir en receso. ¿Qué va? Ni de broma. De la crisis esto queda un mogollón más. En realidad pienso que quizás puede empezar a surgir algo, pero quizás hasta 2014 creo que no. Siendo optimista de verdad, creo que hasta 2014 no. No creo que vayamos a salir de la crisis en 2013. Muy difícil, tal como está la situación, yo creo que vamos a ir a peor. Para mejor puede ir 2014, 2015. Puede ir un poco mejor, después de haber dejado todos nuestros derechos adquiridos en la cuneta. Lo que es una vergüenza es lo que estamos pasando. Porque esta crisis nosotros no la hemos provocado. Los empresarios y los banqueros. Pienso que sí, que vamos a salir de esta crisis porque hay gente que empuja y achucha y pelea y es una lucha cotidiana. Hasta 2014-2015 no creo. Trabajo en una tienda y veo la evolución del mercado, etcétera, y no creo que sea así hasta que pase más tiempo. No lo creo, pero lo espero. A ver si la juventud de aquí tiene un poquito más suerte, pero no veo que el gobierno todavía se ha puesto en marcha para que salgamos de la recesión. Eso los bancos tienen todo el dinero y no ayudan bastante a la juventud de España. Yo creo que de la crisis no vamos a salir ni en el 2013 ni en el 2030. Cuando se toca la sanidad, la educación y la justicia de un país, te carga el país.
hemos hecho un retroceso de 50 años. No, creo que esto va a durar lo menos hasta 2015 y hay en perspectiva muchísima gente que se van a quedar en paro y a cada día las noticias son 4.000, 5.000, 10.000. No, porque esto es un ciclo más largo y no es puntual. Esto va a durar, por lo menos, vamos, todos los estadistas económicos de los que yo me fío, al menos de los que me fío yo, dicen que esto va a durar por lo menos 15 años. Volver a los años buenos de antes yo creo que nunca, pero comenzar a salir de la crisis, quizás de aquí un año, año y medio, ojalá sea antes. Esta es la opinión de la calle y ahora llega el momento de que el público pregunte y el profesor José María Oquean responda. Así es que vamos a comenzar. Cádiz. A ver, Bárbara, adelante, empiezas tú. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, se dice que en 2013 se va a salir de la recesión y que empezaremos a ver brotes verdes, pero a la vez se habla de que no hay crecimiento en el empleo. ¿Cómo salimos los ciudadanos de la crisis y cómo crecemos si no tenemos empleo? Es que yo creo que tenemos que diferenciar distintas cosas. Cuando los economistas hablamos de crisis, nos referimos a que 2 trimestres los datos de crecimiento son negativos. Entonces, a lo mejor nos podemos encontrar con un dato de crecimiento, imaginemos en el primer trimestre del año, ¿no?, de un 0,2 y decir, bueno, ya hemos salido de la crisis en la medida que no tenemos 2 trimestres negativos, ¿no? Pero una economía, hasta que no crece del 1,5 hacia adelante, no empieza a generar empleo. Entonces, lo que sí está claro es que el escenario para que generemos empleo es muy largo, porque lo que estamos viendo como lo que llamamos salida de la crisis sería crecer 0,4, 0,5 y eso casi en 2013 a lo mejor lo conseguimos al final. O sea que no vamos a ver crecimiento de empleo en mucho tiempo. Claro, esto para la gente no es salir de la crisis. Sin embargo, técnicamente salir de la crisis es que la economía ya no siga cayendo y que no tengamos datos negativos, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que veo es que no estamos pensando en salir de verdad, ¿no? Y esto es algo que debemos de tener todos en cuenta, ¿no? Si nosotros tuviéramos un país que el tejido productivo fuera un tejido productivo ágil, flexible, que se adaptara a los tiempos, que fuera eso que llamamos competitivo, entonces, actuando un poquito en lo que llamamos los economistas la demanda agregada, es decir, el deseo de gasto, como hacen los americanos, ¿no? El Estado gasta, pero el tejido productivo inmediatamente se lanza porque está sano. Sin embargo, en España lo importante es que el tejido productivo lo tenemos que cambiar, porque llevamos 30 años viviendo de un sector que es el que ha tirado de la economía española, que ha sido la construcción. Entonces, la construcción es un sector que necesita muchísima financiación y ahora estamos en una crisis financiera. Es un sector que tiene la facilidad de que contrata gente con mucha facilidad, no requiere una formación demasiado complicada, ¿no? Y esto ha hecho que, bueno, que hemos tenido un ciclo de crecimiento muy fuerte, que un poco ha llegado a casi todo el mundo y nos hemos acostumbrado a vivir bien, ¿no? Pero claro, era un modelo que no puede seguir funcionando. Y la cuestión, desde mi punto de vista, es que ni la Unión Europea, ni la Unión Monetaria, ni el país España, pero ni siquiera nosotros como comunidad autónoma, estamos diciendo cómo queremos ser. Nosotros dentro de 10 años, ¿cuál es nuestro modelo de crecimiento? Esa es la clave. Tenemos que pensar a largo plazo, porque si lo que estamos pensando es 2013, no sé cuánto y tal, y al final no vamos a arreglar nada, y no lo estamos arreglando, va a ser muy difícil que nos convirtamos en una economía sana. Cuidado, hay cosas que el tejido productivo está empezando a responder. Por ejemplo, nosotros éramos un país que teníamos un déficit en la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? La diferencia entre lo que compramos fuera y lo que vendemos. Comprábamos muchísimo y vendíamos poco. A pesar del turismo, a pesar del turismo, pero era casi el 10% del PIB. Normalmente, ¿qué hacíamos para resolver esto? Devaluábamos la peseta. Ese era nuestro modelo de siempre. Pero ahora, como no podemos devaluar, todo el mundo pensaba, no vamos a poder hacer eso, como les pasa a los griegos, y sin embargo lo hemos hecho. En un año, año y medio, la balanza por cuenta corriente se está equilibrando. Entonces no vamos a necesitar financiación de fuera para esto. Significa que las empresas españolas, bueno, nosotros no estamos comprando nada porque estamos en crisis y estamos muy achuchados, pero las empresas españolas están empezando a vender. Por otro lado, hemos hecho tantos esfuerzos, tantos sacrificios, que ahora mismo somos un país donde muchas de las multinacionales de coches se quieren venir a producir y a generar empleo, porque tenemos una calidad de trabajo muy buena y ahora ya no somos tan caros. Claro, lo que pasa es que si nos pusiéramos todos de acuerdo y pudiéramos marcar un camino de crecimiento, saldríamos todos de una forma homogénea, más acorde. Y aquí va a salir cada uno poco a su bola. Atendida, Gracias. ¿no? Bárbara, vamos a Almería. A ver, Tania, adelante.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas A mí noches. me gustaría saber qué sectores de la sociedad van a notar esta supuesta recuperación. Como sectores, Hombre, normalmente ahora mismo los sectores que están dedicados a vender los productos fuera son los sectores que van mejor, porque fuera hay un montón de economías que van bien. Eso que llamamos las economías emergentes van bien, algunos de los países europeos también, ¿no? Después, la gente que esté muy cualificada, una parte de ella está encontrando trabajo fuera en mejores condiciones que aquí. Otra parte siguen siendo trabajos que la gente lo sigue demandando. Ahora mismo el tema de las tecnologías de la información está funcionando bien. Ahora bien, los trabajos normales, los que siempre hemos hecho, le va a costar mucho trabajo. Entonces, ¿España qué necesita? Necesita que las empresas cojan confianza y empiecen a invertir. Y necesita que nosotros, las familias, cojamos un poco de confianza, porque estamos ahorrando mucho. Es decir, podemos comprar más cosas, podemos tener más actividades, sin embargo estamos un poco retraídos. Quien puede, ¿eh? O sea, quien está parado y no le llega el dinero porque tiene un sueldo bajo, lógicamente no lo puede hacer. Pero estamos todos con una situación de falta de confianza. ¿Quién la está generando? Pues no lo sé, le echamos siempre la culpa a los políticos, a la economía, a los economistas, que no contamos las cosas, no las sabemos explicar. Pero los sectores de salida de la crisis, yo creo que esta vez no es una crisis de sectores, es una crisis de mentalidad. O sea, los que queramos optar por el futuro, futuro hay. Los que pensemos que qué pena, que tenemos que seguir, que hemos perdido nuestros derechos, que no sé qué y no sé cuánto, no vamos a tirar, aquí o de delante o de detrás. Y el mundo es un mundo abierto, de economía global, de tecnología, un mundo muy moderno, un mundo en el que tienes que adaptarte, que no puedes decir yo soy esto y ya no cambio. Tienes que estar cambiando todos los días, porque es que el mundo cambia a una velocidad asombrosa. Muchas gracias. ¿Qué edad tienes tú, Tania? Yo, 21. 21. Bueno, ahí quedan las recomendaciones del profesor. Vamos a Córdoba. A ver, Lorena, que además es técnica de empleo, ahora que estamos hablando del trabajo. Desempleada, técnica de empleo desempleada. Bueno. Mi pregunta es buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los brotes verdes que augura el actual gobierno son del mismo tipo de los que auguró el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero? Pueden serlo, porque hay veces que en esta situación uno se agarra a pequeños indicadores que están saliendo. Están saliendo algunos pequeños indicadores de que la cosa parece que va un poco mejor y tal. Lo que pasa es que cuando estaban saliendo esos pequeños indicadores ha venido otra vez el ajuste de subida del IVA, de más recortes y tal. Y lo que está claro es que la economía española, cuando le suben los impuestos y se producen ajustes, se para. Entonces, a lo mejor indicadores que eran de los meses anteriores, ahora tenemos que ver qué pasa. Yo creo que los datos de este trimestre van a ser claves. Si este trimestre, como dicen algunos, la economía otra vez vuelve a caer, podemos estar en un lío un poco gordo. Claro. Si sigue la tendencia que estaba siguiendo los últimos trimestres, de bueno, se quedaba como estaba, mejoraba un poco. Ahora, lo que sí es verdad es lo que he comentado, la balanza por cuenta corriente. Las empresas españolas, hay muchas de ellas que han salido fuera y lo están haciendo con éxito. Y tenemos importantísimas empresas que son capaces ahora mismo de ser competitivas y pelear con cualquiera. Lo que nos hace falta es muchas más de esas, porque el empleo no lo puede generar el Estado. Ojalá el Estado pudiera coger y decir, bueno, me hacen falta 6 millones de empleos, los voy a crear aquí, 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 aquí. Nosotros no estamos en esas economías, por lo general. Son economías que al final no son eficientes, que no innovan, que no cambian, y el mundo nuestro occidental europeo no son de economías en las que el Estado se dedica a generar empleo, son las empresas. Entonces tenemos que cuidar a las empresas y a los empresarios, y tenemos que cuidar a esas empresas que están de 100, 200, 300 trabajadores, porque una empresa de esa puede crear 20 o 30. Una empresa pequeña a lo mejor crea uno, que está muy bien y las apoyamos, ¿no? Pero tendríamos que centrarnos más en esas empresas más grandes, que usan más tecnología, que son capaces de formar a sus trabajadores, porque el modelo al que tenemos que ir es un modelo que si una empresa tiene que ajustar su plantilla, la persona que salga sea una persona cualificada, con capital humano, que encuentre un trabajo, y un trabajo no a 1.000 euros, sino un trabajo acorde a una formación que le han dado dentro de la empresa. Entonces tienen que ser empresas grandes que formen a sus trabajadores en nuevas tecnologías y en cómo se aplica eso al sector que sea, me da igual cuál sea. Y que cuando salgan de allí o no le suben el sueldo y dicen, oye, yo para no estar aquí ganando lo mismo, me han hecho una oferta fuera, me voy. Ese es un modelo más dinámico y no estar, me van a despedir, no tengo nada y ahora cambio de sector y me meto en un sector que no sé hacer nada. El capital humano es clave y lo hemos desperdiciado con tantos contratos temporales, cambiando a la gente cada 6 meses de un sector a otro. La gente al final no sabe, no tiene una profesión, no tiene un conocimiento, y eso es ahora mismo lo que da la productividad y lo que hace que se paguen salarios más altos.
Gracias, Muchas Lorena. gracias. Profesor, escuchándole ahora mismo, aquí que llevamos ya muchos programas abordando el tema de la crisis y hoy que miramos hacia qué va a pasar en el 2013, siempre la falta de confianza, los banqueros, que se han llevado muchos palos, la falta de confianza en los políticos, pero digo yo que algo, ahora que hablaba de los empresarios, algo tendrán también que ver los empresarios, y en Andalucía en concreto, donde hay tanto paro, algo no habrán hecho bien. Hombre, sin duda, ¿no? O sea, no podemos pensar que... Es que el tejido productivo español es un tejido que no es suficiente, que tiene que ser mayor. Y a lo mejor ha habido muchos empresarios, pues, lógicamente empresarios buenos y malos, como políticos buenos y malos o profesores buenos y malos. O sea, eso existe, ¿no? Lo que pasa es que el empleo lo generan ellos. En España nos ha pasado una cosa, como teníamos hasta este cambio de legislación laboral, que yo no estoy de acuerdo del todo con lo que se ha hecho, pero teníamos una legislación laboral muy rígida. Entonces los empresarios se quedaban con los trabajadores porque era muy caro despedir y cuando de pronto llegaba un periodo de crisis los despedían a todos, montaban un ERE. Entonces España es un país que crear empleo le cuesta muchísimo. Y después despedirlo lo hace muy rápidamente cuando llegan las crisis. Esto es lo que nos ha pasado siempre. Entonces tenemos que ir a un sistema más flexible. Si una empresa necesita ajustar su plantilla, que la ajuste. Y si de pronto le viene una crisis, que haya mecanismo para decir, bueno, pues en vez de despedir a 30 personas, tengo a toda la plantilla trabajando 3 horas menos. Y las otras 3 horas que las pague el Estado como hacen en Alemania. Entonces, de esta forma, los trabajadores siguen formándose, siguen teniendo una actividad productiva. Y cuando la demanda se incorpora, tienes a la gente preparada. En cambio, ahora la gente va afuera y cuando quieres contratar a alguien te lo piensas. ¿Despedir es caro o no? ¿Saben hacer las cosas? No. Le tengo que dar formación. Y entonces eso no es flexible, eso no funciona. Es que el mundo cambia mucho. Y tanto que está cambiando. Huelva, Antonio, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Antonio Gómez, vengo de Huelva, tengo 32 años y después de estar trabajando un tiempo en la hostelería y quedarme en paro, pues decidí aprovechar el tiempo haciendo lo que de verdad me gusta, que es estudiar Historia en la universidad. Señor Okean, profesor, tengo que aprovechar esta oportunidad para hacer algo que llevo preguntando, hacer una pregunta que llevo haciendo mucho tiempo. ¿Cuándo van ustedes, los economistas, a dejar de una vez de decir la gente vivió por encima de sus posibilidades y empezar a decir los bancos cometieron en este país usura en masa? Yo no sé, yo tengo una hipoteca. Entonces, a mí me dieron un préstamo a Euribor más 0,4. Es decir, el Euribor está ahora mismo por debajo del 1%. Yo estoy pagando un 1,4 por un préstamo y a mí eso no me parece usura, en absoluto. O sea, la usura sería si yo estuviera pagando un 10%, un 15%, si en una situación de que me estuvieran agobiando viene alguien y me dice yo le doy dinero y me da el 25%, eso es usura. O sea, los tipos de intereses, al menos que yo estoy pagando, no son altos. Después me dieron la hipoteca y yo fui el que firmé los papeles. A mí ahora, yo soy catedrático, ¿no? Entonces me dicen, ¿quieres dinero? Y le digo que no. O sea, yo no cojo todo el dinero que me dan. Cojo el dinero cuando me hace falta para algo. Lo cogí para mi casa porque era mi proyecto de vida, ¿no? Y de mi familia. Pero lo que no puedo hacer es coger cualquier préstamo que me dan sin saber si lo voy a pagar o no. Yo no tengo segunda vivienda porque no me la puedo permitir. Pues entonces alquilo cuando me voy de vacaciones. Entonces, yo qué sé, hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? Porque dicen usura en masa. Seguramente sí, seguramente ha habido bancos y banqueros que a determinadas personas, por su falta de información, después vamos a tratar el caso de Bankia aquí, ¿no? Los han engañado. Y esa gente, la ley tiene que ser implacable con ellos. Pero claro, decir, ha habido usura en general. Y ese sector de la inmobiliario es el que ha dado puestos de trabajo a muchísimas personas en España. Ha sido todo con un dinero que no teníamos, financiado, que pensábamos que lo íbamos a poder pagar en el futuro, y por eso los economistas decimos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque hemos tenido bienes que en el fondo no podíamos pagar. Eso es vivir por encima de las posibilidades. Gracias al sistema financiero lo hemos tenido, pero ojo, el sistema financiero, la mitad son cajas de ahorro, que son las que han caído y han estado regidas por políticos. Eso lo tenemos que tener claro. El sistema financiero español, el problema que ha tenido ha sido un problema de mala gestión. Y ha habido un segundo problema. El Banco Central Europeo, ese banco que es el que ahora nos gobierna, solo gobierna pensando en Alemania. Alemania iba mal
bajó los tipos de interés, creó muchísimo dinero y ese dinero se filtró a España, cuando España no se debería haber filtrado. A España hubo un momento en que teníamos que haberla parado en 2004 por ahí, porque se veía que aquello no podía tirar. Y tampoco lo hicimos. Es decir, hemos cometido un montón de errores y ahora estamos aquí todos pagándolo. Lo que sí es verdad es que lo pagan siempre los más débiles. También para eso el Estado social intenta tener un sistema de protección. Antonio, sí, bueno, brevemente, sí, brevemente. Su caso es idílico y está no. muy bien, pero Idílico, has dicho. idílico. Sí, Un catedrático de universidad, él puede pagar la hipoteca, evidentemente, pero es cierto que los bancos han estado dándole créditos a la gente que realmente los bancos sabían que esa gente no los podía pagar y son créditos que nacen de una necesidad como es la vivienda, como es el transporte para tener un trabajo y como son muchas otras cosas. Y aprovechándose de eso y además con una campaña de desprestigio brutal hacia el alquiler. Y hemos escuchado 2000 veces, alquilar es tirar el dinero, hay que comprar, y lo han financiado los bancos, se han hecho ellos mismos el negocio para después estafar a la gente y darle un dinero que no podían pagar. Eso es usura, ¿verdad? Profesor, brevemente ¿qué? La usura es exigirle a la gente un tipo de interés desmesurado debido a una debilidad que tiene esa persona. O sea, la usura sería si ahora una persona que no puede pagar su casa le dijera, no, te voy a dar el dinero pero me vas a pagar el 25%. Eso sería usura. Entonces, las personas, o sea, yo qué sé, yo es que creo que tenemos que ser conscientes de que nosotros somos responsables de nuestros actos. Entonces, si yo digo, firmo una cosa que la voy a pagar, yo tengo que decir y tengo que pensar que lo voy a pagar. Y lo que nos ha pasado en estos últimos tiempos es que nos ha dado todo igual. Es verdad que los bancos le han dado dinero a la gente sin mirar nada, haciendo unas tasaciones de las casas de locuras. Si se le han dado dinero a personas que estaban paradas, con el seguro de desempleo para comprarse una casa que van a pagar a 25 años. O sea, estos son cosas que son disparatadas. Entonces, comportamientos disparatados, claro que hemos tenido. Ahora, una persona parada se compra una casa y la firma. Y tú dices, hombre, es que es a 25 años. Es que no estamos hablando de me compro algo y en 6 meses lo puedo pagar, ¿no? Entonces yo creo que hemos actuado todos pensando que aquí esto nunca se iba a ajustar, que esto era un ciclo expansivo que iba a ser ilimitado y de pronto ha venido una crisis financiera, porque vamos a ir por parte. Esto no le ha pasado solo a España, le ha pasado principalmente a Estados Unidos. Y Estados Unidos es casi el 30% de la economía mundial. Ha sido Estados Unidos el que de pronto, ese sí que vivía por encima de sus posibilidades, ha estallado. Y el problema de Estados Unidos es que sigue viviendo por encima de sus posibilidades. Por eso ahora tenemos tanto conflicto. En Europa, en cambio, la señora Merkel nos ha dicho que hasta aquí hemos llegado y por eso lo estamos pasando tan mal. Seguimos. Vamos a Málaga. Santiago, adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va porque sabemos que el Estado tiene que recaudar dinero sí o sí. Hay dos formas de hacerlo, o subiendo impuestos, como se ha venido haciendo desde que empezó la crisis, o bajándolos para que se recaude más a través de actividades comerciales que se generen por esa bajada de impuestos. ¿Dónde está el equilibrio? Esto está en cómo se comporta la gente. Es decir, si los españoles, una vez que nos bajen el impuesto, nos vamos a poner todos a comprar y a consumir, y al comprar y consumir vamos a generar muchos más impuestos, entonces puede compensar. En cambio, si los españoles nos bajan los impuestos y lo ahorramos, entonces no vamos a demandar nada y no va a compensar. Entonces a lo mejor el Estado dice, para eso yo prefiero recaudar yo el impuesto y gastarlo yo directamente. Y lo gasto en sanidad, lo gasto en educación y lo gasto en estas cosas. Esto si hiciéramos las cosas con cierta libertad. El problema es que está Europa detrás, que me está diciendo, ajusta, ajusta, ajusta y ajusta. Tienes que llegar a un 3%, ahora me lo van a alargar un poco, pero me están diciendo que ajuste. Y por otro lado, el dinero que necesito para pagar eso, yo no puedo crear euros españoles como está haciendo Estados Unidos, sino que se lo tengo que pedir al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dice que no fabrica dinero para que los estados financien el déficit. Entonces tampoco podemos. Con lo cual, si es un sistema en el que entramos en déficit permanente, eso cada vez nos endeudamos más. Si nos endeudamos más, tenemos que pagar tipos de intereses más altos y entonces el dinero que recaudamos, en vez de ir a sanidad y seguridad social, va a pagar intereses de la financiación. Merece la pena intentar ajustar el déficit público y salir de ese entramado, porque es que ese entramado sí que no te lleva a ningún sitio. Y el Estado no tiene capacidad para decir, no, yo ahora mismo si a España le hace falta meter un 15% de déficit público, lo voy a meter y ya lo pagaré. Es que en el club en el que estamos no nos lo permiten. Nos vamos del club. A lo mejor entrar no lo podíamos haber pensado, pero irnos es absolutamente disparatado. Yo ya no podría pagar mi piso.
porque me pondrían el interbancario más el 0,4 ese que tengo, el interbancario se me iría al 10 o al 12%, y en vez de estar pagando el 1,5 de interés, estaría pagando el 10,5. Yo no puedo con el sueldo de catedrático ya pagar eso. Entonces me encontraría en una situación, y como yo, todos los españoles que tienen una hipoteca, imagínense, entraríamos en una debacle. Entonces, ese tema, mejor no hacerlo, al margen que nos están exigiendo cosas que tenemos que hacer. Lo que pasa es que no queremos, o sea, no pensábamos que iban a ser todas tan bruscas y además con esa crudeza. Y por otro lado, hay cosas que todavía no hemos hecho y que tenemos que hacer. Y por eso yo no le veo un proyecto de país. Yo no veo que alguien nos diga, España va a ser así. Y como va a ser así, vamos a hacer esto y esto. Pues hablamos del I+D, de la economía del conocimiento, pero para mí son cosas vagas. Yo no sé exactamente de qué estamos hablando. Vamos, lo sé, pero no entiendo que nadie pueda comprender que eso nos va a sacar de aquí. Tenemos que ser mucho más expresos y abrir unos caminos, como unos vectores de crecimiento. Y yo creo que hay 4 o 5 ideas que son claras y que las tenemos que marcar. Pero es una apuesta de futuro de país. No tenemos una estrategia de país. Nosotros vamos al día a día, los bancos, el no sé qué, el déficit, la señora Merkel, no sé qué, no sé cuánto, pero no tenemos una estrategia de futuro y eso es lo que tenemos que hacer. Y no creo que sea difícil. A lo mejor no nos ponemos de acuerdo, a lo mejor hay intereses de empresarios y de empresas y de sectores que no están dispuestos con esos vectores y ahí es donde el gobierno tiene que decir si este es el proyecto de España. Pues subir impuestos de hoy para hoy, no es un proyecto de futuro, subir eso impuestos es para hoy. Exactamente, eso no es salir del entramado en el que estamos. Pues, señor Oquean, sí que nos está usted poniendo buen cuerpo. Nosotros queríamos saber si en 2013 íbamos a salir de la crisis, ¿no? Yo no creo. O sea, dice que no hay proyecto, que usted no ve proyecto del no país. veo. Se refiere, en teoría tendría que ser el gobierno el que tendría que tener ese proyecto. Yo creo que los políticos están para eso, ¿no? Granada, que tienen mucha ganas de preguntar. Estela, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Según expertos, me dice ya que no, pero vamos, según expertos y analistas dicen que se ve luz a final del túnel para allá de finales del año que viene. Yo quisiera saber toda esa mejora, a quién va a repercutir, si a parados, pensionistas, si bajará el IVA o toda la reestructuración esta que hemos sufrido no va a ser para ellos. A mí me da la impresión que el camino que hemos hecho de ajuste no va a tener retorno. Es decir, no creo que llegue un momento en que bajemos los impuestos, bajemos el IVA y recuperemos la situación anterior. Creo que este es un camino que ha ido a donde ha ido y no sé, me llevaría una gran sorpresa, ¿no? Tampoco creo que al final de esta legislatura bajemos de 4 millones de parados o por el estilo. No lo veo. O sea, porque es que los datos económicos dicen que tú necesitarías crecer de pronto como China. Nosotros no vamos a crecer como China. Vamos a crecer, si podemos, en que en 2013 no tengamos un dato negativo. Este año vamos a cerrar cerca del 1%, el 0,7%, ojalá, no sea inferior al 1%. Y el año que viene, a ver si podemos crecer algo, pero un 1% nadie lo está diciendo. Pero porque no tenemos proyecto, porque la gente tiene que cambiar. O sea, y no cambiamos, pero no cambiamos de confianza, de mentalidad, de decir, vamos a salir. Es que estamos todos atenazados, ¿no? Y alguien tiene que decir por aquí. Pero no lo estamos diciendo, ¿no? No sé, yo creo que hay cosas de futuro que están claras, ¿no? Y no las abordamos. Por ejemplo, los coches, ¿no? Bueno, ¿por qué no decimos que en 10 años en España solo vamos a tener coches eléctricos y coches híbridos? Por ejemplo, ¿por qué no decimos que vamos a tener energía renovable, que son las que tiene España? Tiene sol, tiene viento. Vamos a centrarnos en los que tenemos. ¿Por qué, sabiendo que la agricultura va a tener un recorte enorme de ayudas, no decimos, y el híbrido va a utilizar biofuel y lo vamos a producir nosotros para que la agricultura tenga una salida? Y entre el viento, el sol, el sector rural y agrario tiene una salida. Y los coches es que contaminan, es que la principal contaminación son los coches en las ciudades. Pues vamos a hacer un proyecto de país diciendo, vamos a apostar por una vez por el futuro. ¿Eso qué significaría? Un montón de infraestructuras, de electricistas poniendo enchufes. Significaría que las ciudades las tienen que cambiar, que deberíamos de ir poco a poco cambiando esto. Vamos a darnos 10 años. ¿Qué significa para las empresas automovilísticas? Que tienen que desarrollar esas tecnologías que ya tienen. Que sí, que es utópico todo, pero es que tenemos que ir a la utopía, tenemos que ir al futuro. Las empresas, ¿qué tienen que hacer las empresas? Un plan de productividad. Hay muchísimas empresas con 100 trabajadores, con 200, que tienen que cambiar sus sistemas de información, tienen que utilizar tecnologías más útiles y tienen que formar a los trabajadores en eso. Si no tenemos dinero, vamos a incentivar que no paguen impuestos, lo que sea, porque no tenemos dinero. Pero el que haga esto, ese es el camino. Y eso tiraría de las empresas de formación en tecnología, de las empresas que están instalando el software, que fabrican el hardware.
arrastra después el sector de las exportaciones. Ese es un sector claro, o sea, lo tenemos que seguir apoyando. Pero después tenemos un sector ahí que es el de turismo, la sanidad y la vivienda residencial. O sea, España es un país perfecto para que mucha gente venga aquí a jubilarse, que nos compren nuestras casas que tenemos en las costas. Si en España una de estas personas tiene un problema, tiene un magnífico hospital que lo atiende mejor que en muchísimos países a los que se va de veranear. Vamos a intentar hacer esto, plantearle que España es un país de turismo-salud, que es un país que tiene residencias en la costa que se pueden comprar. Vamos a lanzar esa idea también. Y después, España es un país que sabe hacer cosas maravillosamente bien. Lo que llamamos en economía, economías dinámicas. Es decir, un país que quiera hacer un AVE necesita una experiencia. España la tiene. Vamos a lanzar eso. Somos expertos en ingeniería civil. Hemos cogido un montón de multinacionales, entre las que están en empresas de moda, y que todos conocemos, y están barriendo en el mundo entero. Es decir, ¿por qué no podemos? Claro que podemos. Lo que tenemos es que tener un poco de confianza en nosotros mismos y a lo mejor no esperar que nos resuelva nadie el problema. Y apoyar a la gente que quiere tirar. Y los demás, todos ahí. Pero falta, no sé, ese proyecto de país, esa estrategia. Sonríe, Estela, que sonríe, por favor. Es que el profesor, está usted hablando de una revolución, es de lo que está hablando. No lo creo, ¿no? Estoy hablando de una estrategia, de alguna manera, proyecto. sí. Bien, vamos a Jaén. A ver, Mónica, adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo nos afectan los últimos acontecimientos sufridos en Italia, como por ejemplo el anuncio del señor Berlusconi de volver de nuevo a la política? ¿Qué consecuencias puede tener eso para España? Vamos a ver. Ahora mismo, primero no sabemos lo que va a pasar, porque claro, los italianos tienen que votar. Nosotros aquí desde España estamos suponiendo que va a ganar otra vez. No sería lógico, pero bueno, los italianos son los italianos, son como son, ¿no? Y estas situaciones así un poco, pues no sé cómo la llevan. Pero ahora mismo España es el país que está al borde del precipicio. Es decir, los demás países ya están rescatados y España tiene rescatado el sistema financiero, pero todavía como país no. Italia está detrás. En el momento en que Italia pase al primer plano, nosotros estamos mejor. Es decir, si ahora la prima de riesgo empieza a castigar más a Italia y la española va bajando, Italia es el país con dificultades, con problemas y tal, nosotros nos vamos a financiar mejor, a unos precios más bajos, no vamos a pagar tantos intereses, el Estado va a tener más margen, las empresas para obtener dinero también. Es previsible que después de toda la que hemos liado con el sistema financiero, por lo menos en los bancos que son públicos, el crédito empiece a llegar a las empresas y a las familias. Entonces, yo creo que eso nos va a ir mejor. Ahora bien, si el mundo italiano lo que genera es una crisis europea, entonces cruzamos los dedos, porque claro, no sabemos por dónde puede terminar Europa. O sea, lo lógico es que la apuesta actual es que no salga nadie y que todos sigamos juntos. Pero si el tema se empieza a fragmentar, entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que lo ideal es que la prima de riesgo italiana supere a la española, entonces España se protege. Ese sería lo ideal. Perfecto, muchas gracias. Gracias, vamos a Sevilla. Antonio, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Miguel Martín, que es el presidente de la Asociación Española de la Banca, persona creo que no muy sospechosa de velidades izquierdistas, dijo el día 12 en el Congreso que la burbuja inmobiliaria la había creado el PP y textualmente porque el gobierno de Aznar había propiciado la especulación inmobiliaria. La pregunta que quería hacerle era ¿en qué medida ha afectado ese modelo de desarrollo, especialmente Andalucía, a la crisis en Andalucía, dada la dependencia que nosotros tenemos del ladrillo, ¿no? Y paralelamente, en base a lo que usted comentaba antes, las líneas maestras de una salida alternativa a esta crisis, para Andalucía, ¿cuáles serían las líneas básicas de un nuevo modelo de desarrollo alternativo a ese que hemos tenido, que hemos sufrido? Es cierto que en los años del presidente Aznar aparece una ley que es la que le da a los ayuntamientos la capacidad de urbanizar muchísimo. Y a partir de ahí los ayuntamientos van a financiarse mediante la licencia de obra y a toda la recalificación de los terrenos. Y esto ahí se ha financiado los ayuntamientos, los partidos políticos y las personas. Y a todos nos ha parecido estupendo porque era como lluvia fina, es decir, es un modelo de desarrollo que no afecta a un sector o a una provincia, afecta a todos los ayuntamientos españoles. O sea, hay escándalo en todos los ayuntamientos de cualquier tipo de ideología política, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces es verdad que esa norma apareció ahí, ¿no? Y que quizás se debieron de poner una serie de contrapesos, de decir, bueno, pero es que el ayuntamiento no puede hacer lo que le dé la gana. Es que el ayuntamiento no puede coger y decir, ya no tengo terreno rural porque todos son adosados.
como nos pasa en algunos ayuntamientos nuestros, ¿no? Entonces, el modelo andaluz ha sido un modelo tradicionalmente de productos agrarios, donde ha habido una agroindustria que ha avanzado mucho y que ha intentado esos productos generar valor y que ahora mismo son los que están exportando más, porque Andalucía es de las principales comunidades autónomas, yo creo que es la que más a la hora de exportar en el trabajo que estamos haciendo entre todos de salir de donde estamos. El segundo sector siempre ha sido el turismo, que tenemos un sector turístico muy potente. Nos hemos quejado mucho de él porque decíamos que no tenía suficiente calidad, que era barato, que era un turismo que se estaba convirtiendo ya en un turismo donde las grandes operadoras eran las que se generaban el valor y aquí en cambio los costes estaban bajos, ¿no? Pero ha sido el sector de la construcción el que ha generado el empleo. O sea, el sector de la construcción ha tirado muchísimo y sobre todo el efecto inducido desde el mármol al que la fábrica de ladrillos, el cemento, todo eso. Ha sido un sector que ha expandido la economía andaluza. Ahora cambia. O sea, ese sector, llevamos 30 años viviendo del sector de la construcción, porque entre el 85 y el 93 se hacen todas las autopistas, el AVE, la Olimpiada, la Expo del 92, todo eso lo hace el sector de la construcción endeudándose el Estado. Y a partir de la crisis del 93, 94, 95, con las normas estas, lo hace a partir de la vivienda. Pero es siempre el mismo sector el que tira de la economía española. Claro, ahora mismo ese sector se ha hundido y no tenemos alternativa, lo tenemos que crear. Entonces, ¿cómo lo creamos? Por eso es por lo que yo creo que hay que marcar una directriz. A lo mejor el PP, al ser un partido en principio liberal, dice, no, yo no marco directrices, sino que los españoles cada uno haga lo que quiera hacer. Es la visión liberal de las cosas, ¿no? Yo no soy tan liberal, sino a mí me parece que en un momento determinado tú tienes que marcar una línea estratégica de país, porque estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de posicionarte en el mundo, estamos hablando de hablar con Europa, que yo creo que mandaría dinero para algunas cosas, pero es que Europa tampoco tiene un modelo de crecimiento, está todo a cuchillo. Los fondos que nos habían prometido, que habían dicho que iba a haber un fondo de 100 y pico mil millones, el otro día estuvimos hablando aquí en Sevilla con alguien que se dedica a hacer los presupuestos y lo han recortado. Entonces no estamos pensando en el futuro y Andalucía tampoco está marcando un proyecto. Entonces yo creo que deberíamos de sentarnos y de decir, bueno, ¿cómo queremos que sea esto? Pero también es cierto que muchas de las cosas que necesitamos hacer requieren una visión nacional que excede a las competencias que tiene el gobierno autonómico. Bien, atendido, Antonio, son las 11:01 de la noche y a esta hora ya han preguntado las 8 provincias. Vamos a lanzar una más al profesor Oquean. A ver, Almería, Amparo, adelante, adelante. Buenas noches. Oyéndole lo que ha estado usted explicando esta noche, parece que soluciones hay. Difíciles, pero yo creo que las hay. Usted, yo creo que nos está dando optimismo, porque, como he dicho, está aportando soluciones. Yo le quería hacer una observación. Las pequeñas y las medianas empresas yo creo que son un importante motor y creo también que son las que más están y más duramente están sufriendo la crisis. Cuando empecemos a salir, ¿qué salida, valga la redundancia, tienen? Porque están asfixiadas ahora mismo. Han caído el 20%. De las empresas entre 10 y 100 trabajadores y 100 a 500 trabajadores, el 20% de las empresas han desaparecido. Y eso es lo que ha hecho que el desempleo se vaya arriba. Las empresas grandes han aguantado mejor, pero esas empresas, ha habido una gran parte que ha desaparecido. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos es que abordar qué quiere la gente. O sea, la gente, me parece que en algún otro programa lo hemos comentado, ¿no? O sea, la gente no quiere, como yo digo, un bien hard, un bocadillo de jamón. Tenemos buen pan, tenemos aceite, un jamón estupendo, eso lo tenemos, pero quiere un mundo soft, un mundo de sensaciones. Ahora mismo por lo que estamos pagando son por sensaciones. Entonces las empresas tienen que cambiar y tienen que pensar en lo que ellos saben hacer, cómo generar valor, cómo sumarle. La cuestión de la productividad, tenemos que cambiar la mentalidad de decir, productividad es hacer lo mismo cada vez en menos horas y más barato, así no vamos a ningún sitio. Así, porque nosotros no somos chinos ni tenemos los salarios de esos países. O sea, nosotros tenemos que generar productividad generando valor, haciendo que lo que yo sé hacer, le voy a poner algo más, que haga que el consumidor prefiera eso a otras cosas. Entonces tienen que rediseñar lo que es su producto, pero pensando en esa idea, en ese mundo de sensaciones, de experiencias, que es lo que queremos.
y por eso pagamos más. Un chino, cuando está pagando, la gente dice que a Alemania le interesa la moneda débil y tal. Alemania siempre ha vivido bien con una moneda muy fuerte. ¿Por qué? Porque el que se gasta una pasta en un Mercedes de esos grandes, que ahora los están vendiendo a China, si le suben 10.000 euros los paga. Porque le merece la pena la sensación de tener eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que generan valor y hace que sus trabajadores sean capaces de generar más sueldos, vivir mejor y los precios no suben. Que es otra de las cosas que aquí estamos subiendo los precios en una situación de recesión muy fuerte. Entonces, las empresas tienen que cambiar. Yo creo que los sistemas de información, por eso insistía en esa línea, es lo que está haciendo que el mundo esté cambiando. Porque casi todas las sensaciones son digitales. Las puedo reproducir con imágenes, con información. Entonces, eso es lo que está cambiando. El señor que dirige Google en España hace poco lo decía. Antes la gente iba a 4 concesionarios para comprarse un coche. Ahora solo visita uno. La decisión la ha tomado en Internet. Ese es nuestro espacio. Tenemos que meternos ahí y superar los miedos tecnológicos que tengamos. ¿Y de dónde salen los asesores económicos que tienen los políticos? Porque parece que usted tiene muchas más soluciones que los que tengan... Bueno, ahí está en el mercado, en el mercado. El profesor Oquean habla de sensaciones y vamos a ver qué sensaciones está causando nuestro programa. Pido la palabra en las redes sociales. Mar Barrera, adelante, por favor. Recibimos con un aplauso. Bienvenida, Mar. Muchas gracias, buenas noches, profesor Oquean. Veo que nueva chapa. Luego hablamos. Mis amigos de las redes me han recordado una frase que creo adecuada en este momento y que dijo María Teresa de Calcuta. Dice, detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Sí, señor. Y dicho esto, le traslado que la gente principalmente cree que el gobierno podría haber hecho ya muchísimo más para salir de la crisis. Yo estoy de acuerdo también. Ponen el foco principalmente en el dinero perdido, en la corrupción y en que los salarios de los altos cargos políticos a estas alturas siguen sin bajarse. Le traigo 3 preguntas que llegan directamente desde casa y le pido brevedad en la respuesta, tal como hay que hacer las preguntas en Internet. Primera pregunta, ¿puede España generar crecimiento económico sin una Europa dependencia? Yo creo que no. O sea, nosotros vamos a crecer con Europa. Sin Europa no creo que ahora mismo no creo que sea una opción y no nos la debemos de plantear. Nosotros tenemos que crecer en el ámbito europeo porque lo que nos están pidiendo lo tenemos que hacer y porque además tendremos un futuro enormemente estable en el cual España llegará a ser un país del mismo nivel que son ellos. Entonces esa apuesta la tenemos que hacer. Quizás a lo mejor no sea por la gente de mi generación, sino por nuestros hijos. Segunda pregunta, ¿cuánto dinero se ahorraría si dejasen de cobrar durante un mes todos los políticos de este país? Pues no lo sé, pero según los cálculos hay 400.000 políticos en España. La idea, yo al menos lo que creo es que para lo que el Estado hace y lo que tiene que hacer, pensiones, sanidad, educación con calidad y haciéndolo bien, no estoy hablando de los funcionarios o las personas que llevan los hospitales, sino la gente que gestiona desde la política, a lo mejor son demasiados. A lo mejor tenemos que hacer unos ajustes. Y quizás por esto es por lo que se está produciendo eso que llamamos la desafección de la política. Porque la gente está viendo que a todos los ciudadanos nos están ajustando y sin embargo a ellos no da la impresión de que la crisis les esté ajustando. ¿Pero podría darnos una cifra? Yo no la tengo, pero vamos, multiplicamos 400.000 funcionarios o algo así a 30.000 euros de media, que seguro que es algo más. No sé, sale una cifra mucho un poco... dinero. Ahora que echamos mano de la calculadora. Tercera pregunta, ¿cree que el gobierno hace lo suficiente para acabar con el fraude fiscal? El fraude fiscal... Después creo que vamos a hablar también de ese tema, ¿no? Pero el fraude fiscal tiene distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, en España yo creo que hay 2 grandes fraudes, que es el tema del IVA y la cotización a la seguridad social. Eso hace que tengamos una economía sumergida, aproximadamente el 25% del PIB. Después también están los tramos de renta de personas físicas. Es decir, los que toda nuestra renta la originamos con el trabajo,
la agencia tributaria lo sabe todos de nosotros y pagamos todo nuestro dinero. Pero los que lo originan de otra forma, como son rentas de capital que tributan a unas tasas más bajas, o como son beneficios empresariales, o profesiones liberales, autónomos, las declaraciones que hacen no son ajustadas. Entonces ellos pagan menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que está pagando los impuestos tiene la sensación de que paga demasiado. Y en cambio los otros no dicen nada. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Desde luego simplificando los impuestos. Y a lo mejor dejándome que en mi declaración de Hacienda, pues si me gasto tanto dinero en médicos o no sé cuánto, pueda deducir una parte. O que si he hecho tantas obras en mi casa y tal, pues pueda poner el IVA que he pagado. Entonces empezaríamos a generar una economía más blanca. Pero, pues, último dato, la mitad de los billetes de 500 euros emitidos en Europa están en España. Ahora le preguntaremos precisamente para hablar del fraude fiscal, porque ustedes nos han pedido que lo tratemos a fondo. Está con nosotros el siguiente invitado, que es el inspector de Hacienda, Raúl Burillo. Por favor, adelante. Bienvenido. Ya le daba el relevo. Ya le daba el relevo el profesor Oquean, ya nos dejaba ahí, pero antes de marcharse, profesor, ¿vio usted el discurso del rey la otra noche? No, no pude. Pues le voy a decir lo que dijo, entre otras cosas. Dijo que esperaba que el próximo año, 2013, le devuelva a los mayores el estado de bienestar. ¿Usted se lo cree? Yo creo que no va a ser posible. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. José María Oquean, feliz año. Gracias. Suerte.